Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Una de las cosas que más alegra el corazón de los salvos, de los hijos de Dios, es saber que el día que estemos delante de la presencia del Señor, cuando se pase lista, nuestro nombre va a estar ahí y sin duda responderemos muy felices. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá, cuando todos llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad, cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Buen día, mi nombre es Claudia Santibáñez, soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas de Cuautitlán Izcalli, en México. Hoy voy a compartir con ustedes mi testimonio. Hace un año, nosotros llegamos a la iglesia. Primero fue mi esposo. Él recibió la salvación porque nosotros estábamos separados. Él vivía aquí en Izcalli y yo vivía en León. Entonces, él me compartía que había escuchado de la salvación en la iglesia, en donde Cristo ya había perdonado sus pecados. Yo no podía creer que él había cambiado, ya que cuando nosotros nos separamos fue por motivos de drogadicción. Él estaba en vicios y pues yo no sabía cómo apoyarle. Tuvimos muchos conflictos, así que decidimos separarnos. Él se vino a vivir acá a Izcalli. Escuchaba los testimonios, escuchaba las prédicas de la iglesia, entonces conforme él fue escuchando recibió la salvación.
Él me comentaba que ya no sentía ninguna carga, que ya no sentía ningún vacío ni ningún dolor a causa de todo lo que él había cometido, ya que Cristo había perdonado sus pecados, y que si a él se le había permitido estas situaciones, era por lo mismo de que Cristo llegaría a su vida para salvarlo. Entonces yo no podía creer. Yo le decía que cómo era posible que haciendo lo que él había hecho, tan fácil pudiera hablar de que Cristo ya lo había perdonado. Todo esto era a causa de que él continuamente estaba escuchando. Me compartía los links de la iglesia, pero pues yo no accedía a escucharlos. Entonces, un domingo que él me compartió el link del culto, yo ingresé. Escuchando yo los testimonios igual de las personas que estaban como miembros en la iglesia y las prédicas del pastor, pude creer que Cristo también ya había pagado por mí, que Cristo me había salvado y me había perdonado de todo aquello que yo también había cometido. Entonces, Él decide regresar a León para nosotros nuevamente estar juntos como familia. Posteriormente, dentro del trabajo, de las cosas ordinarias que nosotros vivíamos en León, él recae en las drogas y yo me alejo de la iglesia por no estar conectados realmente en nuestro corazón a la palabra. Habíamos escuchado de la salvación, pero no teníamos una iglesia cerca. Entonces nosotros nos alejamos nuevamente. Él recayó en las drogas, él cada vez iba en aumento y yo no sabía cómo ayudarle. Aunque teníamos la salvación, nosotros nos alejamos. Entonces, más adelante, nosotros nos dimos cuenta que nuestra hija tenía un problema en las piernas llamado genovalgo. Posteriormente le detectan vitiligo e hipotiroidismo. Esto a nosotros nos hizo sentirnos de una manera pues muy condenada nuevamente. Pensamos que por habernos alejado, que por estar en nuestras cosas, pues habíamos tenido este castigo de Dios. Pero no era así. A nosotros un hermano de la iglesia nos compartió que ya Cristo había pagado, que lo recordáramos, que la salvación era para siempre y que no era irrevocable, ya que era un regalo de Cristo. Entonces, a mi hija la citan acá en la Ciudad de México. Entonces nosotros nos dijeron que iba a ser un tratamiento largo, que iba a ser un tratamiento complicado y que pues la niña en esta situación ya no tenía cura. Por todos los problemas que nosotros atravesábamos, yo consulté con el pastor de la iglesia la guía de venirnos a vivir acá a Izcalli, ya que en México toda la familia no era salva y siempre estaban pensando que el dinero era el mejor estilo de vida, que eso era lo mejor que nosotros podíamos darle a nuestros hijos y para nosotros mismos, que las personas que no tenían dinero no podían ser felices. Entonces nosotros, conforme fuimos escuchando de la iglesia, sabíamos que nuestra familia estaba equivocada y que nosotros no debíamos de continuar ahí. Entonces yo por eso tomé la decisión de pedir esta guía al pastor y él me dijo que sí. Aunque yo iba a abandonar todo en mi casa, en León, y toda mi vida había estado ahí, yo sabía que esta era una mejor decisión. Entonces, nosotros llegando aquí, empezamos el tratamiento de nuestra hija, pero nos lo rechazaron por lo mismo de que ella estaba dentro del hipotiroidismo. Hasta que ella no fuera controlada, podían empezar el tratamiento de sus piernas. Yo, revisando a mi hija, pude ver que las manchas de su cuerpo habían disminuido, que ya no estaba como al principio. Entonces nosotros fuimos al médico y efectivamente mi hija ya no presentaba el hipotiroidismo y las manchas habían disminuido sin ningún tratamiento. Entonces yo estaba muy agradecida con Dios porque sabía que no había algo médico. Había sido su palabra, había sido su poder y la fe en la que curó a mi hija. Entonces, yo decido entrar a la escuela teológica. Ahí, cuando yo empecé a escuchar las clases, pude darme cuenta que aún
escuchando que aún teniendo la salvación, yo no tenía claro lo que Dios quería para mí. Hasta que poco a poco nos fueron desglosando el tema de Génesis, yo la verdad sabía que Dios había cambiado mi vida, que Dios había hecho todo esto por un plan perfecto, no a veces como nosotros lo tenemos en nuestro pensamiento. Todo Dios había acomodado. Mi hija, nosotros decidimos venir por una cuestión médica que al final nosotros decidimos venirnos a vivir acá. Mi hija fue sanada y aparte nosotros empezamos a escuchar y adentrarnos más a la iglesia. Aunque nuestra familia nos decía que nosotros estábamos mal, que nosotros ya nos habíamos afanado a esta iglesia, que nosotros habíamos decidido un mal camino, realmente no es así. Tampoco ha sido de una manera fácil, pero ya tampoco nos sentimos solos. Sabemos que tenemos a Cristo, sabemos que tenemos la iglesia. Hemos tenido conflictos y no huimos como antes lo hacíamos. No corríamos cada uno con nuestras familias y decidíamos separarnos de una manera fácil. Al contrario, hemos buscado la guía, hemos escuchado testimonios y qué tan más grande testimonio de que nuestra familia ha estado estable, que nuestros hijos también han recibido salvación, que mi hija fue sana sin nosotros tener ningún esfuerzo y donde los médicos nos decían que no había cura. Entonces, nosotros hemos continuado dentro de la iglesia, hemos decidido y sabido que la fe es la que nos hace hacer, no a nosotros, sino que el esfuerzo que nosotros pensábamos que era el lógico para vivir, no es verdad, que el dinero, que el estar dentro de las cosas materiales tampoco lo es todo, sino es Cristo quien nos lleva y la palabra a hacer cosas que también nosotros no imaginamos. Todo eso que Cristo ha hecho en nuestras vidas realmente nos ha servido, nos ha hecho ver la manera de una manera diferente. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecida con la iglesia, estoy muy agradecida con cada área que a nosotros nos han permitido estar. Ahorita yo también estoy dentro del área de maestra de niños. Fue también por una guía. No es algo que yo quisiera, no es algo que yo buscara, pero todas estas áreas nos han ido enseñando que la mejor manera de vivir es estar en la iglesia y con Cristo. Muchas gracias, hermano. Espero que esto, pues ustedes puedan sentir esto que yo y mi familia hemos vivido dentro de la gracia, dentro de ese regalo inmerecido, con ningún esfuerzo, incluyendo nuestros pensamientos, solamente ha sido con la palabra que ha cambiado nuestras vidas. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, del versículo 4 voy a leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero y en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta el versículo 12 he leído. A través de Hebreos nosotros estamos averiguando sobre la fe, y después de recibir la salvación, con qué manera nosotros podemos servir al Señor. Según el versículo 6, así dice una palabra, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la gente de primero tiene que creer que Dios está viviendo con nosotros. Dios está con nosotros, Emmanuel. Y luego tiene que creer que Dios nos da galardón. Entonces, ¿quién puede buscar al Señor? ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere sacrificar su vida para el Evangelio? El que confía en Dios. Por eso, cualquier momento, nosotros ya tenemos que tener esta fe. Dios está vivo. Dios nos ayuda. Dios nos acompaña. Dios nos bendice. Siempre nosotros tenemos que repetir esta palabra, ¿no? El pastor Roxbach es fundador de Misión Buenas Nuevas. Él, cuando envió a su hijo a la iglesia de Nueva York, él estaba conversando con su hijo. Hijo mío, Yongguk, cuando vaya a la iglesia de Nueva York, cada mañana cuando se levanta, tiene que repetir esta palabra: Dios está vivo, Dios me ayuda. Entonces, uno de 50 veces debería repetir, así dice. Porque a menudo en el corazón de nosotros llega pensamiento negativo. Por esa razón, ¿no? Aunque Dios está vivo, Dios quiere ayudar, pero la gente en su corazón se queda como pensamiento negativo. Dice que, ¿cómo Dios me ayuda? Me parece que Dios no me ayuda, Dios no tiene interés de ayudarme. Así piensa. Aunque Dios quiere ayudar, apoyar, acompañar,
con una persona, ¿no? Pero esa persona, si no puede abrir su corazón, entonces no puede lograr nada. Por eso cuando nosotros iniciamos abrir la iglesia fuera de Corea del Sur, viviendo en un lugar donde no hay muchos hermanos, en aquel entonces vienen muchos pensamientos. Según mi testimonio, ¿no? Cuando empecé a vivir en la ciudad de La Paz de Bolivia, porque nuestra misión me envió a La Paz en el año 1998, 1 de abril, para que iniciara la misión Buenas Nuevas en Bolivia. Entonces, mientras tanto que me quedaba en la casa de La Paz, ya no sabía nada, cómo yo tengo que manejar la iglesia, cómo yo puedo atender a los hermanos. Además, lo más gran cargo es cómo yo tengo que aprender idioma español. Porque yo nunca aprendí español hasta que llegué a La Paz de Bolivia. Solamente yo quedaba un mes en la iglesia de Lima de Perú, apenas estaba hablando como saludo, ¿cómo está? Buenas noches, hola, ¿qué tal? Siendo misionero, no tenía muchos hermanos, uno de como 5 hermanos, y recién estaba iniciando la iglesia, por eso ellos no sabían muy bien cómo puede ofrendar, cómo podían servir a la iglesia, no. Es decir que era punto cero. 2 cosas ya yo tenía que lograr. Uno es, yo tengo que aprender el español. También otra cosa, yo tengo que salvar las almas para aumentar miembros de la iglesia. A menudo, ¿no?, estaba llegando desesperanza de aprender español. Porque yo no tenía buena memoria. No sabía sabiduría. No tenía sabiduría tampoco. Un día yo estaba investigando la Biblia, Santa Biblia. Estaba observando, ¿no? Salía muchos vocabularios. Ofreció, alcanzó, iba, fui, fue. Toda parte de conjugación que está saliendo en la Biblia, yo estaba observando en el diccionario para saber qué significa. Envió, comió, habló. Entonces, en el libro de diccionario no sale esta letra. Por eso yo estaba considerando que el diccionario que hizo entre los coreanos, me parece que no sabía muy bien sobre español. Por esa razón faltaba escribir. Tenía que poner, comía, dormía, hablaba, etc. Toda parte de conjugación debería aparecer en el diccionario. Yo estaba pensando. ¿Por qué? En coreano no hay conjugación, depende de persona, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Fui, fuiste, fue. Por eso, para los coreanos, para saber sobre conjugación de verbo, es gran tarea.
pasando tiempo, yo podía entender que en el diccionario solamente sale el verbo original como infinitivo. Entonces, varias veces, ¿no?, yo dejaba el libro porque normalmente tenía que aprender el idioma por medio de un profesor o maestro que enseña, pero yo no tenía maestro ni profesor. Tampoco tenía como plata para estudiar en un instituto. Además, como tenía 32 años, entonces, ¿cómo yo podía estudiar? Además, desde niño yo no tenía nada de costumbre de aprender. Nunca había hecho tarea. Tal persona, ¿cómo podía memorizar, hablar, estudiar? Era imposible. Pero mientras tanto que yo quedaba, tenía traductora, la que estaba traduciendo. Por eso apenas yo estaba predicando. Yo predicaba en el idioma coreano y ella estaba traduciendo, ¿no? Pero un día yo fui a la iglesia de Lima de Perú. En aquel entonces el pastor Yonghai Lee, que estaba pastoreando en Lima de Perú, él me contó: misionero Juan Kim, usted tiene que saber, su posición es misionero. Ahora, ¿cuántos meses está pasando después de llegar a La Paz? Sí, pastor, me parece que está pasando 6 meses. Entonces, usted hasta 6 meses no aprende español, entonces usted no puede seguir misionero. Tiene que estudiar. Entonces, escuchando esta palabra, como un consejo, pero era una exhortación para mí. Yo fui exhortado fuertemente. Y mientras tanto que yo regresaba de Lima de Perú en el bus hacia La Paz, creo que como un día o casi 2 días estaban llevando tiempo. Todos los tiempos que estaba regresando en el bus, profundamente yo estaba pensando, la verdad, es la verdad que yo tengo que lograr estudio de español. Porque si no puedo aprender, entonces yo no puedo seguir más como misionero. Por eso el día sábado, cuando regresé, yo estaba invitando a los que viven en la iglesia. Desde este domingo yo voy a predicar directamente, sin usar traductora. Pero ahora ya tengo que preparar y como preparatorio para leer, ¿no? Aunque yo no hablo bien, entonces sí preparando escrito, entonces ya puedo leer ante los hermanos. Tal vez va a funcionar. Y preparando uno de como 5 hojas, etcétera, y junto, ¿no?, con ellos. Al llegar en el domingo, justamente llegó el tiempo de predicación. Empecé a decir: hermanos, voy a predicar en español. Empecé a leer poco a poco la letra, pero pasando unos de 10 minutos, 15 minutos, me olvidé hasta dónde yo estoy leyendo. ¿Hasta cuánta fila estoy leyendo? ¿Oh?
Desde aquel tiempo ya no podía fijar la letra, sino que estaba hablando yo solo, ¿no? Hablaba, utilizando vocabulario, lo que yo sabía, ¿no? Hablaba. Creo que no podía comprender los hermanos qué es lo que está diciendo, pastor. Al terminar el culto, tenía mucha vergüenza, ¿no? Porque y la palabra de Dios ya tenía que presentar bien, tenía que transmitir para que sepan, para que entiendan los hermanos. Pero no importa, ya yo tengo que seguir. Y así, pasando 6 meses, solo que estaba predicando, estaba mejorando. Pasando un año de la ciudad de La Paz, la misión Buenas Nuevas me mandó para que mudara a la ciudad de Santa Cruz, para fundar la iglesia en la ciudad de Santa Cruz. Llegando allá ya no hay traductora, ¿no? Entonces yo solo tenía que solucionar todas las cosas. Por eso dirigiendo culto, predicando la palabra de Dios. Además, ingresaron los estudiantes de la escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. A veces como 5 personas, a veces 10 personas, a veces máximo 15 personas que vivían junto con nosotros. Cada mañana haciendo clase de seminario, cuando empecé a abrir la Biblia, hablando poco a poco, y los hermanos me corregían. Pastor, es mucho mejor que hable con esta manera, así hable. Significa que entre muchos hermanos son como si fuera profesor de mi estudio de lengua. Además, más fiel es mi esposa, que cada momento me exhorta, no tiene que hablar así, tiene que hablar de esta forma. Hasta ahora estoy siendo exhortado. No es que yo no aprendí, sino que aprendí, pero me olvidé. Hasta ahora estoy olvidándome mucha parte. No me recordaba. Ahora ya tengo 55, ¿no? Entonces, era imposible de saber el idioma español. Pero un día Dios me enseñó que cuando Dios me envió a La Paz de Bolivia, un país de Sudamérica, ¿ya Dios sabía o no sabía acerca de mi ignorancia? Dios sabía. Dios sabía que yo era ignorante del idioma español. Pero ¿cuál es lo más importante? Mientras tanto que Dios iba a enviar a mí a Bolivia para que yo hablara español. Eso es número 1. De primero, en mi corazón debería establecer esta promesa. Dios no equivocó, sino que Dios, cuando me envió a Bolivia, para que yo aprendiera el idioma español, hablara español. Así yo creí, aunque no hablaba perfectamente como ustedes, ¿no? Siendo extranjero, ¿cómo puedo hablar como nativos? Es imposible. Pero por lo menos hoy en día, hasta hoy, estoy interpretando la palabra de Dios. Por esa razón,
estoy muy contento, feliz cada día que estoy presentando ante ustedes. Entonces, nuestro Dios, como dice el versículo 6 de atrás, y que es galardonador. Es decir, que Dios, cuando se ve a la gente que busca a Dios, siempre Dios le da galardón, premio, regalo. Debe creer de primero, así dice. No es que cuando recibe galardón y puede creer que Dios me da galardón. No, antes de recibir galardón, ya tiene que creer que Dios es galardonador, es, así dice. Siempre cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos da recompensa. Por eso hoy en día, a veces los pastores no llegaron muchos y a veces llegaron muchos, pero no importa, ¿no?, la participación, porque cuando Dios me da este ánimo para que predique la palabra de Dios, yo no tengo que ver la situación, sino que yo tengo que tener confianza en Dios, en mismo paso constantemente. Estoy siguiendo, es muy importante, estoy siguiendo, marchando, caminando, trabajando con Dios. Por esa razón, acá sale una persona, se llama Enoc, el versículo 5. Este hombre es muy especial. Yo leo 5, ¿no? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así es. Entonces, ¿cómo él podía agradar a Dios? Esa es una curiosidad. También nosotros sí podemos agradar a Dios, entonces Dios nos dará galardón y gozo, alegría. Por eso el día de hoy vamos a buscar un libro. El libro que no conoce muy bien la gente, ¿no? Porque este libro se dice San Judas. San Judas sale frente de Apocalipsis. Está escondido. Entonces, al buscar Apocalipsis, último libro, frente de Apocalipsis sale San Judas. En aquel entonces, San Judas sale esta palabra, el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Mientras tanto que él estaba viviendo, de primero él recibió la salvación. ¿Quién? Enoc. Él es séptimo desde Adán, séptima generación, así dice, ¿no? Cuando él recibió el perdón eterno, recibiendo la salvación,
él podía conversar con Dios. Cuando Dios hablaba acerca del plan de Dios, futuro, iban a ser Mesías. De la norma de Enoc es como antes de Abraham, ¿es cierto? Antes de Noé. Entonces, Noé, más o menos, como 3000 años antes de Cristo. Por eso nosotros podemos considerar que Enoc también, como misma época, él vivía, como más o menos 3000 años antes de Cristo. En aquel entonces, él escuchó la palabra de Dios claramente, que un día iban a ser Mesías. Iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a derramar toda la sangre, iba a limpiar todos nuestros pecados. Enoc aceptó esta palabra. Aunque todavía no se ve por mi vista, pero Dios está teniendo plan que iba a enviar al mundo su Hijo amado, el Salvador. La verdad que iban a ser Mesías. La verdad que Mesías iba a cargar todos nuestros pecados. La verdad que Mesías, Salvador, iba a ser crucificado para cancelar todos nuestros pecados. La verdad que Jesucristo iba a resucitar después de morir, pasando 3 días. Luego, quedándose solamente 40 días. Luego será arrebatado al cielo. Un día Jesucristo va a venir por segunda vez al mundo con muchos santos para juzgar a los impíos. Significa que por la vista de la fe de Enoc podía ver el tiempo postrero, el tiempo que viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Hasta allá lo vio. Entonces, mientras tanto que él estaba viviendo en el mundo, era totalmente diferente persona. La mayoría de gente, ¿con qué propósito viven en el mundo? Número 1, para mejorar su vida carnal. Cómo gana dinero, cómo compra terreno, casa, cómo va a poseer de sus bienes. Pero Enoc, su corazón había separado del mundo. Por eso Dios, como dice, al ver el corazón de Enoc, aunque vive en el mundo, pero no es la persona del mundo. Por esa razón, él agradó a Dios. Significa que nosotros estamos viviendo en este mundo, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Un día, nuestro Señor Jesucristo viene al mundo por segunda vez para llevar a los salvos, para juzgar a los pecadores. Entre los justos, si pierden esta esperanza con Jesucristo, ¿qué puede hacer? Creo que no puede hacer nada. Por eso, entre los salvos, lo más importante, teniendo este sentido, que
Jesucristo viene prontamente. Yo tengo que preparar para encontrar mi Señor, como igual que una virgen prudente. Una virgen prudente que espera a su novio para casarse. Si nosotros olvidamos esta palabra, nosotros viviríamos mundanamente. Pero si nosotros podemos recordarnos esta palabra cada momento, nosotros podemos esperar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Hebreos capítulo 11 está hablando sobre las personas que tenían fe, como Abel podía adquirir el testimonio de Dios. Cuando Dios lo vio, el corazón de Abel, que confiaba en Jesucristo. Aunque él estaba matando las ovejas, pero en su corazón considerando que eso es el Cordero de Dios, que quitará todos mis pecados. Él morirá en vez de mí. Matando ovejas, creyendo que Jesucristo iba a morir en vez de mí. Al ver esta fe, Dios le dio testimonio. Tú eres justo. También Dios, cuando vio en el corazón de Enoc, hasta segunda venida de Jesucristo, él estaba confiando, creyendo. Dios dijo: Enoc, ya basta. Durante 300 años nosotros acompañábamos, pero ya voy a llevar a mi casa. Vamos. Sin la muerte, Enoc traspasó al reino de Dios. Así dice. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, en nosotros siempre tenemos que tener confianza en Dios. Dios está viviendo con nosotros. Dios nos ayuda. Dios nos acompaña. Dios nos bendice. También Dios nos dará galardón porque nosotros buscamos al Señor. Sin tener esta esperanza, la gente se cae en la oscuridad, abandona el camino del Señor, no quiere vivir por el Evangelio, ni quisiera sacrificar su vida para Dios. Al revés, cuando tenga fe, va a vencer todas las cosas, va a rechazar problemas, rechazando pensamiento negativo, estableciendo la promesa del Señor. Ese es el camino de la fe. Por eso dice Romanos capítulo 1, el versículo 17, mas el justo vivirá por la fe. Así dice. El día de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Observando la Biblia, a veces nosotros no podemos comprender alguna palabra. Enoc, ¿cómo podía hacer? Traspuso al reino de Dios sin la muerte. ¿Cómo él acompañó con Dios durante 300 años? Pero sin duda nosotros podemos creer que la verdad que él había traspasado al reino de Dios sin la muerte. También Dios es el Dios que nos da galardón. Porque cuando nosotros buscamos a Él, ya Dios nos da. Por eso nosotros podemos confiar al Señor. El día de hoy también Dios nos dio esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Espero que Dios nos bendiga. También bendiga a todos los participantes en la clase de evangelización. Señor, nosotros somos nada, pero cuando Dios quiere usar cada uno de nosotros como su instrumento,
nosotros seremos como utilizado del Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan especial. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Pérez, soy el pastor de la Iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Querétaro, México. Estamos en este taller de evangelización, esta es la segunda sesión. En la primera sesión compartimos cómo entró el pecado en el mundo por medio de Adán y cuál es el pecado y la diferencia entre el pecado y las transgresiones, porque para poder tener un arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios se necesita conocer el origen del pecado, ¿sí? Mucha gente se arrepiente de las transgresiones, pero no se arrepiente del pecado, y lo más importante es arrepentirse del pecado, no solo de las transgresiones. Por eso la Biblia nos explica claramente qué es el pecado, y como veíamos, el pecado es que Adán desechó a Dios, aceptó el pensamiento que provenía de Satanás, pero ellos, para aceptar ese pensamiento, pues dejaron la palabra de Dios, y después vienen las transgresiones, ¿sí? Pero las transgresiones ya son el resultado del pecado, son la consecuencia del pecado. No es el pecado mismo, sino los frutos del pecado, de estar separado o estar apartado de Dios. Y por lo tanto, el ser humano está muerto espiritualmente, porque eso es lo que Dios le dijo a Adán, que si él comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Entonces nos referimos de que murió su espíritu, porque la muerte es porque ya no está la palabra de Dios, y ahora ellos son guiados por los pensamientos que Satanás pone todos los seres humanos. Entonces en el libro de Romanos también nos explica el mismo tema, y vamos a compartir Romanos capítulo 1, versículo 28, si me acompañan con sus Biblias, vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como vemos este pasaje, la carta de Pablo a los romanos, el capítulo 1 habla de el pecado de los gentiles. Los gentiles son un pueblo que no tiene pues la ley de Dios, ¿no? Viven conforme a su instinto, conforme lo que sale de sus propios corazones, no tienen una regla, una ley, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que su comportamiento es de una manera desordenado. Cuando nosotros pensamos en este pasaje, pues nos imaginamos que se trata de alguien que es
lleno de maldad. Y cuando pensamos en esta parte sentimos que no está hablando en particular de nosotros, pero cuando revisamos más a fondo, habla de la naturaleza del ser humano, el comportamiento del ser humano. Entonces, si nosotros quisiéramos juzgar a todos los seres humanos, a cada uno, pues no cabrían en la cárcel, ¿verdad? Tanta cárcel. Porque todos los seres humanos, todos los días, comete delitos, comete transgresiones. Algunos son menores, algunos son mayores, algunos son más delicados, algunos son más leves, se podría decir. Pero al final de cuentas todos provienen de un mismo origen. Todo el ser humano vive con estas transgresiones, pero no se da cuenta porque pensamos que eso es normal. Estamos acostumbrados a que así es la vida y pensamos que eso es natural. Y solamente acusamos o condenamos aquellos delitos graves o delitos mayores, pero pasamos por alto la actitud del corazón. Entonces la Biblia nos está explicando por qué razón o por qué causa el ser humano tiene este comportamiento. ¿Por qué del ser humano se manifiestan todos estos deseos? ¿Y por qué se manifiestan todos estos delitos, todas estas transgresiones? Esta epístola de los Romanos nos está explicando cuál es la causa y cuál es el origen por el cual el hombre tiene este comportamiento. Entonces muchos investigan o quieren saber cuál es la razón por la que el hombre vive cometiendo estas transgresiones. Si todos en la vida quisiéramos vivir de la mejor manera, todos en su momento queremos decir, yo quiero una vida mejor, pero no nos damos cuenta que ya el pecado entró en el corazón del hombre, ¿no? Ya el pecado está en el corazón del hombre. ¿Y cómo podemos saberlo? A través de las transgresiones, a través de los frutos. Entonces, cuando hay los frutos del pecado, tenemos que investigar la causa o el origen. Pero, por desconocer el origen, el ser humano solamente se enfoca en las transgresiones y quiere corregir las transgresiones, pero no corrige desde el origen. Romanos capítulo 1, el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Aquí habla, no tomaron en cuenta a Dios. Eso es el resultado, ese es el pecado, no tomar a Dios, la palabra de Dios. Entonces, como resultado dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ya nos habla de todos los pecados y todas las transgresiones. Nos habla dice, versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es el resultado, ¿no?, de no tener a Dios. Entonces, como Adán desechó a Dios, Adán no quiso tener a Dios, significa que prefirió él mismo ser Dios conforme a lo que la serpiente le dijo, ¿verdad? Conforme a lo que la serpiente les prometió. Si comieres, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, al recibir esta palabra, ellos desecharon la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos vivieron a su manera.
ellos vivieron atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Entonces cuando el hombre empieza a tener estos síntomas y piensa, ¿cómo cambiar mi vida? ¿No? Busca métodos, ¿sí? Busca la solución, pero dentro de su propio, dentro de su propia, el hombre dentro de su propia decisión busca la solución. Algunos por eso han buscado una religión, ¿verdad? Algunos buscan la religión, algunos buscan algunos métodos para poder tener una vida diferente, ¿no? Una vida mejor. Pero la Biblia nos enseña que el hombre, su maldad es no tener a Dios, su pecado es no tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería el método o cuál sería la forma de que el hombre pueda recuperar su vida nuevamente? Sería en sentido opuesto, en sentido contrario. Yo realmente tengo esta maldad, ¿por qué? Porque no está Dios. ¿Cuál es la solución? Por eso muchos piensan que arrepentimiento es pedir perdón, o arrepentimiento es confesarse. Arrepentimiento es dejar de hacer aquellas cosas. Pero estando el hombre en esta condición, apartado de Dios, no tiene otra alternativa más que vivir cometiendo pecado todos los días. Todos los días se manifiesta la envidia, la codicia, la avaricia, la fornicación, los deseos adúlteros, los deseos de lujuria, ¿no? Pasiones. Entonces el hombre lucha por sí mismo para poder superar todos estos deseos. Pero él mismo no tiene la fuerza. Él mismo no tiene la solución. Solamente intenta por no pecar, pero peca constantemente. Se esfuerza para no pecar, trata de no pecar, pero el pecado ya está en su corazón. ¿Cómo puede vivir una vida recta cuando el pecado ya está en su corazón? Entonces el pecado estando en el corazón, empieza a producir los frutos del pecado. ¿Sí? Empieza a manifestarse los frutos del pecado. Pero la Biblia, ¿qué nos está enseñando? ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué el hombre está en esta condición? ¿Por qué el hombre tiene todos estos síntomas, todas estas transgresiones? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, desde ahí tiene que pensar profundamente, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo estos síntomas? ¿Por qué tengo estas transgresiones? Entonces el hombre busca una reforma a través de la religión, a través de confesarse, a través de pedir perdón, a través de arrepentirse. Quiere tener una vida cambiada, pero sin embargo no logra modificar su vida, su actitud, su conducta, no la logra hacer por medio de su esfuerzo y por medio de su determinación. ¿Por qué? Porque no se ha solucionado el problema desde raíz, desde el origen. ¿Sí? Cuando trata de no pecar y se promete no volver a pecar y vive un ciclo repetitivo, ¿no? Un ciclo. Peca, se arrepiente, pide perdón, promete no volverlo a hacer. Pero el pecado está ahí. El pecado vuelve otra vez a hacer que cometa transgresión. Pues peca, se arrepiente, pide perdón y promete no volverlo a hacer otra vez. Y así se la pasa toda la vida confesando, pidiendo perdón, arrepintiéndose, prometiendo no volverlo a hacer. Pero no puede salir
de la potestad del pecado por medio de su esfuerzo y por medio de su determinación. ¿Por qué? ¿Cómo entró el pecado? Por desechar a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Regresar a Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña como arrepentimiento. Arrepentimiento no es prometer, no cometer pecado. Arrepentimiento es reconocer. Señor, yo me aparté de ti. Yo estoy apartado de ti. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es cometer transgresiones. Mi pecado es haber dejado la palabra de Dios, haber desechado a Dios. Esto es mi pecado. Así deberíamos de confesar. Pero el diablo ha engañado a todos los seres humanos, haciéndoles creer su pecado es adulterar, haciéndoles creer que su pecado es mentir, haciéndoles creer que su pecado es robar, haciéndoles creer que su pecado es matar. Por lo tanto, si no matas, no eres pecador. Si no robas, no eres pecador. Si no mientes, no eres pecador. Algunos pueden decir, yo miento, pero no soy mentiroso. Robo, pero no soy ladrón. Mato, pero no soy asesino. ¿Cómo puede ser esto, no? Comete pecado, pero no es pecador. Si comete pecado, significa soy pecador. ¿Y por qué soy pecador? Porque estoy apartado de Dios. Entonces, para poder tener este arrepentimiento delante de Dios, tiene que conocer el pecado conforme a la palabra. ¿Qué pecado es lo que Dios está viendo en los hombres? Pues en Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, o sea, ellos no quisieron a Dios, o sea, desecharon a Dios. Entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Si tú no quieres a Dios, entonces te entrego a la mente, entonces vive con la mente reprobada. Y ya nos dice todo lo demás. Atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Por eso, para poder tener un arrepentimiento verdadero, tenemos que conocer el origen del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es la transgresión. La transgresión es consecuencia de ese pecado. ¿Sí? Entonces el pecado verdadero, el pecado real, no tener a Dios. Por lo tanto, todo ser humano que tiene pecado significa él no tiene a Dios. No está con Dios. Aunque se confiesa, aunque se arrepiente, aunque pide perdón, pero esto no soluciona su pecado. ¿Por qué? Porque él tiene que encontrarse a sí mismo, su maldad. Yo antes también, en mi vida pasada, pensé que mi pecado era cometer mentiras, hacer mentira, ¿no? O robar. Entonces yo pensaba, soy diferente que otros. Yo soy más bueno que otros, me comparaba con otros. Yo no he matado, yo no he adulterado. Así consideraba que yo era mejor que otros. Y pensaba que era diferente. Pero Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, Romanos capítulo 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. No hay ni uno que no peque. Unos pueden pecar más, otros menos. Delitos graves, menos graves. Pero realmente todos pecamos. ¿Sí? Todos en algún sentido cometemos los delitos. Pero cuando cometemos estos pecados, tratamos de solucionarlos, tratamos de corregirlos, pero no se soluciona el pecado desde la raíz, desde el origen. ¿Por qué?
Porque constantemente volvemos a repetir lo mismo. Y todos los días confesamos los mismos delitos y todos los días lo volvemos a hacer y todos los días nos comprometemos hasta que nos damos cuenta. Mi pecado no es estas transgresiones. Mi pecado es que no tengo a Dios. No tengo la palabra de Dios. Yo he desechado. ¿Por qué? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos habla de el pecado de Adán. Es el pecado de todos los seres humanos. O sea que todos venimos de un mismo origen por medio del pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos habla del pecado de Adán, que es el pecado que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces nosotros pensamos, sale pecado, salen las cosas malas, pero eso es resultado de lo que entró. Aquí dice, el pecado entró por un hombre. Ese hombre es Adán. Y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los seres humanos tenemos en común el mismo pecado. Aunque algunos pecan más, otros pecan menos, pero todos, dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya no importa lo que yo trate de hacer para resolver este pecado, no se puede resolver porque el pecado ya entró. Ya entró. Tratar de no pecar no significa que no vas a pecar, sino ya dentro del pecado está produciendo las transgresiones. Ya el pecado en el hombre está produciendo las transgresiones, los delitos. Pero solamente vemos estas partes físicamente, los delitos. Solamente vemos los frutos. Pero por ver los frutos tenemos que entender, entró el pecado por Adán. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, según la Biblia, los seres humanos son muertos. Están muertos. Físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. De un muerto, ¿qué puede salir? Santidad, justicia, honestidad. Todo lo que nosotros pensamos que es correcto, Dios lo ve muerto. Obras muertas. Obras de un muerto. Parece que el hombre hace cosas buenas, tiene ciencia, tiene muchas cosas que nosotros vemos que el hombre se desarrolla, pero bajo un concepto de muerte, y produce todas estas transgresiones, todos estos frutos, codicias, envidias. Por todos lados vemos que la gente está cometiendo tantas maldades y piensa que es normal, porque es el engaño de Satanás que le hace pensar que no está muerto, no le hace considerarse muerto, sino trata de llevar una vida en superación, trata de superarse. Cuando el hombre descubre algunos defectos, errores en él, busca solucionarlos, confesándose, arrepintiendo, pidiendo perdón. Pero eso no es la solución. Necesita regresar a Dios. Adán y Eva no necesitaban taparse con hojas de higuera. Un muerto ya no necesita taparse con hojas de higuera, sino
Un muerto necesita la vida. Por eso todas las personas se consideran a sí mismos como unos mejor, otro peor, o yo soy diferente. Pero la Biblia dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos está explicando claramente el pecado y los frutos. El pecado, no tener en cuenta a Dios, no tener la palabra de Dios. Las transgresiones, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia. Yo quisiera, a través de este estudio, que nosotros podamos reflexionar de qué está lleno el corazón, de qué está atestado. No está atestado de fornicación, lascivia, lujuria, envidia, celos. Gálatas capítulo 5 vamos a compartir también. Aquí nos está hablando las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 19 también nos habla del fruto del pecado, los frutos del pecado también. Dice versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí habla de los frutos, habla de las transgresiones, son resultado de que entró el pecado. Por los frutos o por las transgresiones debemos de conocer que estamos apartados de Dios y que la única solución es regresar a Dios. Espero que Dios nos permita este entendimiento en su palabra y podamos nuevamente regresar con Dios por medio de la Escritura. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Y tú condenado, todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti.
mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi rey. 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 Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús.